Estás escuchando Conversación Abierta, un podcast de psicología en el que hablaremos sobre la vida cotidiana y temas que observamos en nuestras consultas. Atrévete a escuchar con curiosidad lo que hoy tenemos para contarte. Somos Paula Colina y Soraima Saldivia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversación Abierta. Yo soy Soraima Saldivia, psicóloga clínica. Y yo soy Paula Colina, psicóloga clínica. Y el día de hoy queremos desarrollar con ustedes un tema que a mí me hace mucha ilusión. Es un tema que quizás no lo vamos a encontrar de la manera en la que nosotros nos lo imaginamos desarrollarlo aquí en algún libro, en algún texto. Sin embargo, queremos abrir la conversación con ustedes para hablar de eso que se escucha mucho hoy en las distintas redes sociales, en las distintas plataformas o en los espacios presenciales con amigos y familia de nos metieron en la cabeza. Cuando hablamos del nos metieron en la cabeza, eso incluye muchas cosas. Se hace referencia a nos metieron en la cabeza en relación a los temas asociados al machismo, a la cultura, a la forma de crianza, a las maneras de afrontamiento de las diferentes realidades. Entonces nosotros hoy queremos conversar con ustedes, dar nuestra opinión sobre esto que nos metieron en la cabeza y esa pelea constante con la cultura, con la familia, con los padres en relación a lo que hemos aprendido. Así que espero que disfruten este episodio. Bueno, mira, a mí me gusta empezar desde la infancia hasta la adultez, ¿no? Porque este tema tiene su origen en la infancia. Cuando somos pequeños, nosotros vamos tragando todo lo que nos dicen nuestros padres, nuestros maestros, la sociedad en la que estamos, y lo tragamos sin cuestionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos niños y no tenemos la capacidad para cuestionarlo. Solo es como si en lugar de comernos la manzana y masticarla, saborearla y después tragarla y digerirla, simplemente la tragamos. Es entonces allí cuando se incorporan las normas sociales, los códigos de comportamiento, los mandatos, cómo ser mujer, cómo ser hombre, cómo nuestra forma de relacionarnos, en fin, allí es cuando aprendemos todo eso y damos esas ideas o asumimos esas ideas como buenas, sin ponerlas en duda. ¿Okay? Bueno, así es como se va dando aquellos pensamientos de yo debería ser esto, yo debería hacer aquello, los demás deberían comportarse de tal manera, allí se va instalando todo lo que es moral y bueno, se instalan otro montón de cosas, pero hoy nos vamos a enfocar más en eso. Sin embargo, ¿qué pasa? Que llega un momento, puede empezar en la adolescencia, pero más que todo en la adultez, en el que esos debeísmos comienzan como a chocar con nuestra realidad, con las experiencias que estamos viviendo en ese momento como adultos. Y ahí es cuando empiezas a cuestionarte esas ideas que ya tienes incorporadas, pero allí es cuando empieza tu crítica hacia esto que aprendiste. Si de pronto te das cuenta que tú como adulto no le habrías enseñado eso a un niño, puede ser, ¿no? Pero bueno, esa es una decisión que tú hoy como adulto del hoy estás tomando después de cuestionarlo. Los adultos que te educaron a ti tomaron otras decisiones. Bueno, de esto vamos a hablar un poco, de cómo esos debeísmos, ese proceso de tú desprenderte de todo aquello para lo cual fuiste educado y de cuánto eso puede generar disconfort, rabia o dolor inclusive. Todo lo que dijiste, sí, confirmo, totalmente de acuerdo. También agregaría el hecho de que cada persona, cada sujeto, tiene el deber de comprender que eso que aprendió viene de una consecuencia generacional, de un discurso que responde a cada momento histórico del momento y que a partir de ahí se crea lo que entendemos, como bien decías, como norma, como cotidiano, como eso que es aceptado o no, lo que se va generando como un tabú o no en las distintas épocas. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, por las cuales me interesa muchísimo abordar este tema en este espacio y en cualquier otro que la gente lo quiera comentar, es el hecho de la intolerancia
como bien decías, muchas veces, no sé si la palabra es intolerancia, puede ser rabia, puede ser inconformidad, puede ser, yo diría que más que todo como rabia y desilusión, que se manifiesta de manera muy explosiva cuando ya como adultos nos damos cuenta, nos armamos un criterio, porque también ese criterio está atravesado por los discursos actuales de la cultura. Y evidentemente eso te permite tener como una discrepancia con lo que tú no solo aprendiste en la infancia, sino que claramente va a tener una discrepancia con lo que tus padres aprendieron en su infancia y fueron redescubriendo en su adultez que ya ahí hay una brecha en el tiempo lo suficientemente importante para los papás que no se llevan tan poco tiempo de vida, por supuesto, que es importante y que genera una diferencia sustancial. Con esto también quiero decir que a lo mejor los mismos psicólogos hemos sido un poco responsables y otras disciplinas en donde cuando hablamos de cómo la infancia nos atraviesa y cómo determina muchas cosas, se puede confundir esto del reclamo permanente a los padres de tú me educaste, tú me metiste en la cabeza, tú esto, tú lo otro. Y como bien decías, ya llega un momento en la adultez en el que ese discurso se puede sostener de una inmadurez, emocional, en el que tú no sabes cómo hacerte cargo y empieza la culpa, el como desplazar hacia afuera lo que te dieron como en un rechazo, ¿me entiendes? Y ya llega un punto en el que a veces idealizamos demasiado a los padres también. Los padres, además de tener la etiqueta de padres, son humanos que al igual que tú pasaron por una infancia, por una adolescencia y por una adultez donde construyeron y deconstruyeron cosas o donde simplemente no deconstruyeron mucho porque les costaba demasiado, ¿ok? Y como dieron a ti de eso, de lo que no se pudieron, como de esas cadenas que no pudieron soltar, pero no siempre es a propósito. Entonces, cuando decimos constantemente, nos metieron en la cabeza, me metieron en la cabeza, es como, yo lo percibo así, puedo estar equivocada, pero es como una renuncia a la autonomía y a la responsabilidad que como adulto, de la que tú te tienes que apropiar. De como esa fase del duelo de, bueno, yo lo hubiera hecho diferente, como no solo desplazar una culpa hacia el otro, sino decir, ok, mi papá tenía este sistema de valores y creencias, de que además la sociedad pone de manifiesto un cambio. Lo que conocíamos como correcto se pone en duda, como decías tú, y ya no se ve tan correcto. Ahora, ¿cómo me dispongo yo en vez de pelearme con esta persona que me educó con las herramientas que tuvo? ¿Cómo genero yo un cambio? ¿Cómo abro yo una conversación diferente? Entre otras cosas. Mira, tú hablabas de la idealización hacia los padres y también de un proceso como de rebeldía, ¿no? Digamos. Y ambas cosas son naturales y está bien que ocurran. Cuando eres niño, el centro de tu vida son tus papás y tú los idealizas, son tus héroes, son tu marco de referencia, ¿no? Los que te enseñan cómo vivir, ¿ok? Y después, cuando entra en la adolescencia, los hijos afrontamos uno de los desafíos evolutivos más importantes de la vida, que es diferenciarnos, el logro de la diferenciación. ¿Sí? A partir de ese proceso, que es un proceso de maduración psicológica, los niños van a dejar de comportarse como niños obedientes y quizás pasen por un proceso de rebeldía para después liberarse, ¿sí? Para convertirse en adultos, lo que tú estabas diciendo ahora, adultos autónomos, responsables, maduros, con una identidad propia, diferente de la de los padres, de la de los maestros, de la de quien sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tú te apropias, como decías tú, de lo tuyo, de tus propias ideas y de tus formas y normas, ¿no? Entonces, algo de rebeldía y de conflicto es necesario para diferenciarse. Es que es un tiempo de crisis además y no es posible es un que tiempo no... de crisis.
Totalmente. Entonces yo paso de idealizar a mis papás y ser súper obediente a tener un poquito de rebeldía. No todos los chicos pasan por una rebeldía terrible, ¿no? Pero ese proceso de diferenciación se da. Como decía, algo de conflicto es necesario, pero si tú te quedas enganchado allí, eso no favorece la diferenciación. A veces las personas confunden rebeldía con madurez y autonomía, pero realmente si tú te quedas comportándote de forma rebelde, ¿no? Esto fue lo que me metieron en la cabeza y entonces voy a remar en sentido contrario. Eso no es llevar un rumbo propio, porque tu sentido te lo está dando el otro, ¿sí? Aunque te sientas muy independiente, la rebeldía es otra forma de dependencia, ya que las personas que están en una actitud rebelde todo el tiempo dependen de hacer lo contrario de lo que se les dice, no de crear su propio camino. Entonces, bueno, una vez que se atraviesa eso, esa rebeldía, es que tú empiezas a tener como tus deseos y tus criterios propios, ¿sí? No los que tomas pasivamente o los que contradices enérgicamente, sino los que tú eliges. A partir de ese momento es que tú te permites escuchar y apreciar los puntos de vista de los demás, así sean diferentes, porque ya tú estás tan bien posicionado en lo tuyo que no te perturba escuchar cosas diferentes y entender que, bueno, así como hay mundo para mí, también hay espacio en el mundo para esa otra persona. ¿Ok? Para esos papás que estaban en otra generación, que estaban viviendo otro momento histórico y que ahora este es un momento en el que son estas las nuevas formas o esta es la que yo quiero adoptar, ¿no? Y entonces allí se deja de ver a los papás como unos héroes para verlos más como igual, porque ahora me he convertido en adulto y mis padres también lo son, y como adultos humanos, como decías tú. Entonces allí se sale de esa culpabilización hacia los otros. Y esto, como digo, esto es natural que pase en la adolescencia, pero pasa que a veces te quedas como estancado en la rebeldía y eres un adulto, no importa la edad que tengas, y sigues nadando en contra de la corriente. Porque mucha gente ha aprendido a culpar a los demás por sus sentimientos, en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias emociones. Bueno, quiero decir que amé cada una de las palabras que acabas de decir. Mira, me parece muy importante todo lo que dices y voy a tomar de eso lo último. Creo que una de las intenciones, al menos la mía, de traer este tema a la mesa es justamente eso que veo constantemente en la consulta y por lo cual también les digo a ustedes que es un gran motivo para asistir a la terapia. Y es que siendo adultos, no aceptamos y atravesamos con rabia estas cosas que nos duelen de lo que aprendimos, estas formas de vincularnos, en el caso de las mujeres, de concebirnos como mujeres en un mundo que también hace mucho tiempo fue, digamos, construido por hombres. Pero también son cosas que tenemos que entender que eran como propias de la época. Cuando, como bien dices tú, nos resistimos a eso, cuando no vemos cada época como un proceso evolutivo de la misma sociedad. Cuando nos peleamos, esto yo lo veo mucho, voy a poner un ejemplo puntual. Cuando estamos hablando de algún tema que tiene que ver, por ejemplo, asociado a machismo o a los distintos tipos de violencia, hay personas que hoy por hoy, y entiendo que venga desde un lugar de indignación por la injusticia, toman una actitud hostil, muy hostil, en relación a cómo se llevaba antes y a lo que ya no se tolera más. A mí me gustaría que nos permitamos vernos como seres que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Si nosotros miramos la humanidad, no sé, en la era de la prehistoria, cuando el hombre no sabía cómo hacer el fuego, después o sea, como los cambios que la sociedad ha ido dando. Cuando nosotros nos entendemos como eso, cuando nosotros entendemos que seguirán habiendo cambios, que esto que nosotros conseguimos y percibimos hoy como revolucionario, como liberador, que se han conquistado espacios, tal vez en 50 años va a ser obsoleto. Y ojalá que así sea, porque forma parte
de los cambios que se van instalando en la cultura y por ende en nuestro discurso y por ende en nuestra forma de actuar y por ende en nuestra percepción de la realidad. Entonces, cuando nosotros nos peleamos constantemente y decimos, es que tú lo hiciste mal, es que en aquella época, es que esto, como siempre una resistencia y no dando lugar, también como culpando al que antes hizo las cosas de alguna manera. Y habrá gente que habrá hecho cosas adrede y con maldad, pero habrá mucha otra que no. Yo diría que antes fue la época de no cuestionar demasiado y quien cuestionaba la pagaba muy caro. Nosotros podríamos decir que hoy nos atrevemos, nos gusta y es como casi que un deber moral ahora mismo poner en duda cosas. Pero esto lo podemos decir de unas décadas para acá. Esto no fue siempre así. Entonces, cuando lo que hacemos es pelear con lo que fue antes y no entenderlo como parte de un flujo de experiencias humanas para traernos hoy hasta acá, lo que hacemos es como generar un rencor y una distancia entre las personas que opinan de alguna manera porque forman parte de una generación que no vivió lo que nosotros estamos viviendo. Y eso a veces genera distancia y lejanía en las mismas familias, como no tener ciertas conversaciones, por ejemplo, de religión o de activismo social o del aborto o de la masturbación o de la sexualidad, sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres o los distintos modos de vinculación. No sé, las parejas monógamas, las abiertas, las poliamorosas, son temas que cuestan porque hay una resistencia en el adulto joven de hoy cuando propone el tema. Es como aniquilar y decir, no, porque ustedes que no entienden, que no aceptan, sí, no van a entender, no van a aceptar porque vienen con una configuración que es muy diferente a las que quizás hoy se escuchan. Pero en vez de atacarnos unos a otros y en vez de culpar a que a mí me metieron en la cabeza, claro que te tienen que meter cosas en la cabeza. Yo te decía, o sea, nos meten un montón de cosas en la cabeza, nos meten lenguaje, matemáticas, o sea, las enseñanzas, un montón de cosas. No hay forma de que no sea así. Tiene que ser así además, porque si no, ¿cómo nos construiríamos como sujetos? Y cada ser humano, cada grupo familiar se construye desde la realidad que esa familia considere como sana filosofía de vida. Obviamente tú cuando creces puedes decir no estoy de acuerdo, pero la invitación es entender que esas personas te educaron y además de que esas personas te educaron de la mejor manera que creían posible. Y luego que la cultura misma ya tenía un movimiento más allá de los padres que te hayan tocado. Entonces es como, ok, ¿cómo me abro a entender esto? Y no como pelearme, que como bien decías tú, hay algo de natural en el conflicto, pero como dejar de lanzar culpas y entender como, bueno, ¿cómo me hago cargo yo de esto con lo que no estoy para nada de acuerdo? Escucharte me hace pensar en los diferentes procesos que uno está viviendo al mismo tiempo, porque una cosa es diferenciarse del sistema familiar que te tocó, que puede que haya sido muy autoritario, muy rígido, impositivo, y eso hace que sea más doloroso desprenderte, porque pasar de ser obediente, aceptar todo lo que me dices, porque es lo que sé, a esto es lo que yo pienso ahora y no estoy de acuerdo contigo, es un proceso largo y complicado, doloroso muchas veces, ¿no? Confuso también. Pero también hay procesos que se viven a nivel social, ¿no? Tú hablabas del feminismo, del machismo y el feminismo. El feminismo, yo pensaba como, ¿en qué etapa podemos decir que está el feminismo en este proceso? ¿Está adolescente, está niño, está adulto? Me encanta. ¿Sí? Ujú. Yo diría que todavía como feminismo, el feminismo está en el proceso de ira y creo, como dije hace un rato, la ira y la culpabilización hacia los otros puede formar parte del proceso de rebeldía y tal vez tiene que formar parte del Correcto. proceso de rebeldía porque es allí cuando yo me digo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es que yo he sido oprimida y he sido maltratada? O a veces puede que no estemos hablando de un daño, sino, ¿sabes qué? Ya no coincido con este pensamiento, porque aquí podemos estar diferenciándonos de una idea simple, de una religión
o de un sistema social. O sea, podemos estar hablando de cosas bien pequeñitas como de cosas importantes, grandes y impactantes, ¿no? Pero bueno, la ira en cualquiera de esos procesos va a tener diferencias en intensidad y la culpabilización también, pero en todos es como parte del proceso de desprenderte de lo que has seguido por mandato o por imposición o por simple educación. Como decías tú, nos enseñan matemáticas, nos enseñan literatura, nos enseñan un montón de cosas, nos enseñan cómo sentarnos, cómo comer, tiene que ser así. Después tú dices, ¿sabes qué? Siempre agarré el tenedor mal, ahora yo voy a agarrar el tenedor con esta otra mano. Sí, estás en tu derecho. Tienes libertad para luego decidir cómo vivir tu vida, ¿ok? Entonces, vuelvo, ¿no?, a lo que estaba diciendo inicialmente, la ira es parte del proceso de desprenderte de lo que ya has venido siguiendo, pero si tú te quedas allí, tú no estás cerrando el ciclo de liberación. ¿Ok? Estás en el camino aún. Entonces la invitación es a que avances, a que no te quedes en repitiendo siempre, me metieron en la cabeza y los demás son culpables de lo que a mí hoy me pasa. ¿Ok? No, avanza para que entonces puedas desligarte incluso de ese resentimiento. ¿Sí? Estar en ese lugar de resentimiento y de culpa hacia los otros puede ser un reflejo de que aún estás andando y todavía falta, ¿no? Como puede ser en el feminismo o en cualquier otro proceso de tu vida, aún estás andando, pero falta camino, estás allí. Puede significar que ya tienes mucho tiempo en ese camino, estás estancado. De pronto tengas la intención de avanzar, pero no sabes cómo hacerlo, cómo salir de ese lugar de victimismo, ¿ok? O puedes también reflejar que te acomodaste en la excusa de que los demás son culpables de lo que en realidad hoy en día tú sigues eligiendo para tu vida. ¿Ok? Entonces, cuestionarse, preguntarse eso en la adultez es necesario para que tú veas cuál es el próximo movimiento que quieres dar. Sí, definitivamente creo que la palabra en este episodio sería hacerse responsable. Entender que, claro, hacerse responsable, y por eso decía, una gran razón para venir a consulta es esa, es entender que además uno atraviesa un duelo, porque hay una caída de los ideales, una caída de las figuras que tú comprendías y que tú concebías intachable o que no había equívoco. Y eso es doloroso, cuando tú empiezas a decir, ay no, pero es que después de todo no, ni tan así, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que hoy en día se habla mucho de la responsabilidad afectiva, pero yo pondría sobre la mesa ahora mismo la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad afectiva habla mucho de la relación con el otro, de lo que yo espero y de lo que digo que quiero y de cómo me hago cargo. Pero la responsabilidad subjetiva hablaría entonces de eso que tiene que ver con uno, de eso que a uno ya no le funciona más, de eso que a uno ya no cree más, de encontrarse en su propia división, en a veces sentirnos ajenos de nosotros mismos. Es decir, no sé, voy a poner un ejemplo puntual con el que puede venir el ejemplo de nos metieron en la cabeza y algo que puede parecer como ambiguo, pero es el tema de la alimentación. Hay personas que tienen distintos tipos de alimentación, carnívoros, veganos, vegetarianos, los distintos tipos que hay. Y hay, o sea, como en todo proceso, cuando uno descubre algo, puede pasar por la fase del enamoramiento. Y en ese enamoramiento tú puedes empezar a desestimar la postura de los demás. Cuando uno ha alcanzado cierta madurez emocional y subjetiva, como bien decías tú, Sora, uno entiende que hay espacio para todos. Tú entiendes que también, por ejemplo, no puedes luchar con todas las causas sociales porque no tendrías tiempo, porque o sea, como estarías quemado, agotado. Entonces es entender en este mundo que es diverso, en qué cosas puedo aportar yo, en qué temas me puedo y me quiero sumar yo, en qué temas decido no meterme todavía porque me afectan demasiado y no sé cómo manejarlos, por ejemplo. Que la invitación en un episodio como este es reflexionar sobre dónde estamos parados hoy frente a los temas que tienen que ver con la familia, con la cultura, con lo que se está cayendo
de lo que teníamos la visión que era algo para hacer. Cuando tú dejas de idealizar, cuando ya le dejas de ver como la idea maximizada de algo romantizado, eso también duele, porque entonces queda como una especie de vacío en donde tú tienes que construir una nueva versión de eso que estabas pensando. Si yo no soy esto, ¿ahora qué? Y ese ahora que asusta, porque va a ser con tus propias palabras, con tus propias letras y con tus propias responsabilidades. Entonces, claro, cuando lanzamos las culpas hacia afuera, es como los demás son responsables. Pero ¿qué pasa si ya yo me hago estas dudas, o sea, me genero estas dudas, me genero estos cuestionamientos y ahora no es más lo que digan los otros, sino lo que pienso yo? Y eso que yo pienso, a algunos les va a gustar y a otros no. Y vivir eso es un tema. Mira, las personas podemos tener la tendencia a atribuir que la mayoría de las cosas que nos pasan tienen que ver con nuestras propias decisiones y nuestras capacidades, o que tienen que ver con cosas del exterior, con el universo, con los astros, con la culpa de mis papás, con lo que me metieron en la cabeza, con la suerte, con los castigos de la vida, el karma. Sí, son como dos posturas. Si bien hay muchas cosas que podemos controlar y muchas más cosas que no podemos controlar, las personas tienen una tendencia a ubicarse en un lado o el otro. Y nuestra invitación hoy es que tú sientas que tienes buena parte de decisión sobre tu vida y sobre lo que eliges creer y sobre a quiénes decides acercarte, y que te sientas más capacitado y más libre de ir cuestionando. Ahora creo en esto, creo en aquello, en esta religión en la que me educaron, es ahora la que quiero seguir. Y puede que la respuesta sea sí o puede que sea no. Y ahí pasas por ese proceso que tú decías, Paula, de ver, bueno, si ya no quiero creer en esto o ya no quiero ser de esta forma y todavía no sé qué es lo que quiero y lo que creo, ese lugar de impas, de vacío, acompáñate de un profesional de la salud mental para que tú puedas ir procesando todas las emociones que vas viviendo e ir construyendo tu propia verdad, para que tú puedas actuar y ejercer los cambios que tú necesitas y no que dejes siempre, que no te quedes en parte del camino. Lo que queremos es darte como un empujón, como hasta aquí ha estado bien, ahora sigue adelante, porque si seguimos en esta lucha de lo que nos impusieron y lo que es obsoleto y quedamos bravos porque aquellos no quieren aceptar las nuevas formas tuyas y tú sigues castigándolos, entonces de allí no va a haber una buena relación, no va a haber una liberación de tu parte y siempre vas a estar como en manos de alguien más. Okay, la idea es que tú te apropies y construyas tu propia libertad. De mi parte, para concluir, diría que la construcción del ser nombrado por uno mismo, tiene distintos caminos y se ve de distintas formas. En muchos de ellos podemos resistirnos porque no entendemos y forma parte del proceso y está bien. Pero quedarte siempre en la resistencia, cuando yo hablaría no solo de lo que ya no quiero más, sino de lo que ya no me funciona más, de aquello que ya no se vuelve más sano, porque te encuentras a ti misma una y otra vez como en intentos fallidos, en intentos siempre torpes, en intentos siempre incómodos. El asunto es y está cuando uno como ignora la propia incomodidad y no es capaz de hacerse cargo. Y en ese momento, en esa incapacidad de hacerse cargo, empieza esta retórica, este bla bla, en el que culpo a los demás y me quedo como en una posición como si fuera arena movediza. Estás ahí, sabes que te quieres mover, tienes el impulso de moverte, pero estás como anclado a la tierra. No hay un movimiento. Entonces hay que encontrar las maneras de poder ir cediendo de ese lugar, de poder ir girándote poco a poco del lugar en el que solo te quejas o en el que solo te resistes o en el que solo reclamas, para entenderte como una persona que es capaz de construir. Primero de deconstruir aquello que ves que ya no toleras más y luego de construir. Y por eso la invitación es que sí vayas a terapia,
porque es complejo, porque es doloroso, porque te vas a encontrar con cosas que profundamente no estás de acuerdo, que tu nueva postura puede generar distancias y que te va como a tocar generar nuevos nichos de acompañamiento sobre lo que ahora tú consideras una ética más parecida a la tuya y menos a la que aprendiste, no porque los demás sean malos, sino porque simplemente ya no te acomodas en ese lugar. Entonces, cada vez que se escuchan a ustedes mismos, y esto me lo digo a mí misma también, nos escuchemos a nosotros mismos o escuchemos afuera, nos metieron en la cabeza, que podamos decir, ¿qué me meto yo en la cabeza entonces ahora? ¿Sigo en esto diciendo que los demás siguen teniendo este poder y este control sobre mí o me reconozco como una persona que puede ponerse en la incómoda tarea de cuestionar lo que ha escuchado como una verdad absoluta? Me encantó. Bueno, yo no tendría nada más para agregar por hoy. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en esta conversación. Déjennos sus comentarios sobre qué piensan sobre esto, cuáles han sido esas ideas que han tenido que derribar en ustedes mismos y para que sigamos en esta conversación. Y bueno, no olviden seguirnos en Instagram. Yo estoy como @psicosaldivia. Y yo estoy como @psicohablantes. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.